Siempre es un enorme gozo estar con ustedes para seguir meditando en la palabra del Señor, en nuestros devocionales diarios. Y el día de hoy vamos a estar meditando en Génesis capítulo 22, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. La fe debe ser una de las cualidades que distingue al siervo del Señor. Existe en el pueblo de Dios, sin embargo, bastante confusión acerca de este tema. Para muchos, la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten demasiado. Una exhortación que escuchamos con cierta frecuencia en la iglesia es la de hacer las cosas con más fe, lo que delata una convicción de que la fe se refiere a manifestar mayor entusiasmo en los emprendimientos. El versículo de hoy nos da una clara idea de que la fe es algo enteramente diferente. Las instrucciones de Dios que llamaba a Abraham a ofrecer en sacrificio a su único hijo, a Isaac, ubican al patriarca en el centro de lo que podría ser una profunda crisis personal. La noche posterior a esta circunstancia debe haber sido una interminable agonía. Mientras que Abraham luchaba con las reacciones naturales a tamaña petición, ¿cómo podía este gran Dios pedirle el hijo de tantos años, o que él tantos años había esperado, y que el mismo Dios se lo había prometido? Sin embargo, Abraham no permitió que sus emociones fueran el factor decisivo en su comportamiento. Entendía que el siervo de Dios es llamado a la obediencia, aun cuando no entienda lo que el Señor está haciendo ni el porqué de las circunstancias en las cuales se encuentra. Es ante todo, en las palabras del apóstol Pablo, un esclavo de la obediencia. Eso es un siervo del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 16. Note la abundancia de los verbos en el versículo de hoy. Se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y fue. Sin importar la magnitud de su angustia, el padre de la fe comenzó muy de mañana con los pasos necesarios para hacer lo que se le había mandado, mostrando de esta manera lo que es la esencia de la fe. La fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios, que conduce indefectiblemente a la acción. Es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. En este caso, según el autor de Hebreos, Abraham creía que Jehová era poderoso para levantar a Isaac, aún de entre los muertos, de donde, en sentidos figurados, también lo volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Estos son tiempos en los cuales nuestro pueblo se ve constantemente rodeado de crisis, tiempos difíciles. Si esperamos que actúen con fe, nosotros, los siervos del Señor, los líderes, los pastores, debemos mostrarle esa misma confianza tenaz en la bondad de Dios, evidenciada en acciones concretas que no pierden tiempo en dudas, vacilaciones ni argumentaciones. Que nuestra vida puedan ser caracterizadas por una abundancia de verbos. Que el Señor te bendiga y que la gracia y la paz del Señor sean sobre tu vida. Bendiciones.